Bueno, estimado doctor, le agradezco por la participación y por su experiencia, especialmente en lo que es en materia tributaria y especialmente en materia legal. Le agradecemos su participación y nuestra preocupación es que usted nos realice un análisis desde el punto de vista legal sobre el Decreto Supremo 4198, dada la nueva situación actual en la que vive el país referente a la pandemia. ¿Qué nos puede decir usted, mi estimado doctor, con referencia al artículo 2 sobre el diferimiento y facilidades de pago del impuesto sobre las utilidades de empresa? Muy bien, muchas gracias, mi estimado licenciado. Muy buenos días a todos quienes nos siguen en esta mañana. Efectivamente, muy concretamente, mi estimado licenciado, este artículo número 2 habla sobre la obligación tributaria del pago del impuesto sobre las utilidades de las empresas, lo que implica que hasta el 29 de mayo estaríamos difiriendo el pago, donde en el primer párrafo nos habla este artículo que tenemos esa posibilidad hasta para las personas que han cerrado su gestión el 31 de diciembre del año 2019. Entonces, miren, tenemos hasta el 29 de mayo para poder pagar este impuesto. El segundo parágrafo justamente hace una especie de reglamentación, ¿no? Al primer párrafo que justamente habla de la posibilidad de pagar el impuesto en cuotas, ¿no? Hasta 3 cuotas mensuales, lo cual a mí me parece algo, digamos, no muy conveniente porque el mismo Código Tributario establece que cada persona tiene el derecho de pedir una facilidad de pagos, no solamente hasta 3 cuotas, sino hasta 5 años inclusive, hasta antes de la declaración o presentación de lo que ya se ha declarado. Lo importante es que en esta disposición se prescinde del pago de intereses y el correspondiente mantenimiento de valor. Y eso me Doctor, parece muy, pero muy conveniente. Adelante. excelente, pero ¿qué pasa con la presentación de los formularios 605, 500? Usted sabe que en estos momentos los contadores y los profesionales no pueden asistir a sus fuentes de trabajo, no pueden ir a elaborar o a concluir los estados financieros. Además, lamentablemente, muchos servicios de auditoría para las empresas que presentan estados financieros auditados ya estaban realizando los procedimientos, los documentos del auditor de acuerdo a norma. Sin embargo, debido al no poder acceder a sus fuentes de trabajo y tampoco a las empresas que contrataron, ¿qué considera que es lo más adecuado desde la perspectiva legal o el derecho que tiene el contribuyente? Muchas gracias, estimado licenciado, por la pregunta. Efectivamente, tenemos un montón de reclamos, pronunciamientos, efectivamente no solamente quejas, sino más bien una especie de lamento general de parte de los asesores, de los contadores, de los profesionales, que tienen que ver justamente los intereses de sus clientes, de los contribuyentes, en el entendido que efectivamente no habiendo transitabilidad, es prácticamente imposible generar un trabajo, una labor contable respecto a la creación de los famosos anexos y documentos contables que se tienen que presentar en físico a la administración tributaria hasta una determinada fecha. Lastimosamente no tenemos ningún pronunciamiento de parte del Servicio de Impuestos Nacionales reglamentando y dando justamente ese beneficio a la, digamos, labor del contador, del asesor y del propio contribuyente que no puede acceder a esta presentación, digamos, normal por este problema de la pandemia que tenemos. Sin embargo, habrá que hacer esfuerzos para que los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales y otras entidades también, como la aduana, prescindan estas obligaciones o las difieran igualmente como el pago que se hizo, este diferimiento a través de este artículo, para que los contribuyentes estén tranquilos y tengan ese principio de certeza que tiene que ver justamente con un derecho que ellos han adquirido. Bueno, doctor, claro, coincido con usted de que ya el Servicio de Impuestos Nacionales y las entidades regulatorias, sobre todo como estos días de la pandemia no son días hábiles, si bien para las otras, para los vencimientos que son o cumplimientos mensuales, se llegarán a ampliar de acuerdo a la ley 843 y el Código Tributario. Sin embargo, esta obligación es la que está trazando y esperamos los buenos oficios de impuestos nacionales y puedan justamente apoyar ya sea al contador público que lo hace por mandato de los propietarios de las empresas,
la elaboración de los estados financieros. Bueno, mi estimado Así doctor, es. vamos a pasar al artículo 3 sobre el pago del impuesto sobre las utilidades de empresa. Creo que ya hemos hablado un poco, sin embargo, me gustaría su aclaración desde su punto de vista legal. Muy bien, gracias, mi estimado licenciado. Este artículo, bueno, técnicamente lo manejan justamente los contadores, auditores, en el entendido de que efectivamente hay una, digamos, una ayuda, ¿no? De parte del Estado hacia los contribuyentes, que no deja de ser, digamos, una medida recaudativa, porque habla justamente del pago al contado, de quienes son obligados a pagar justamente esto como una obligación del IUE efectivamente pagado, quienes se beneficiarán con un cálculo de una proporción interesante respecto al pago que han realizado para la posible deducción en cuanto al cálculo que se hace en la liquidación del IUE. Pero esto implica, estimado licenciado, que de este beneficio no pueden justamente participar las empresas que no tienen la liquidez. Es de lo que estamos hablando, es del problema de la economía y la crisis económica que se va a venir. No tienen liquidez para poder pagar al contado, por lo tanto no van a poder acceder a este beneficio de una mayor compensación en cuanto a ese pago. Eso implica que lastimosamente, igualmente, la administración tributaria de una manera perversa está buscando recaudar y los contribuyentes van a tener que buscar de cualquier lado para pagar al contado y beneficiarse de esta disposición del artículo 3. Me parece algo que no se ha pensado porque los efectos tienen que manejarse siempre desde el punto de vista del contribuyente. Es un buen beneficio, pero no ayuda a los contribuyentes que carecen de liquidez, estimado licenciado. Totalmente de acuerdo, estimado doctor, porque en realidad también hay un grupo, sí, hay que reconocer, de sectores que están duplicando sus ingresos, ¿no? Y no solo en Bolivia, sino a nivel mundial. El caso de los distribuidores Así de es. alimentos, insumos médicos, farmacias, incluso si usted ve en el periódico, están invitando a presentarse, están incrementando su personal. Yo considero que sí, ese grupo de empresas va a tener, pero pensemos que en Bolivia, de acuerdo a datos, entre el 80 al 85% son las pequeñas y medianas industrias. Por decir, en Así esta es. época nadie está comprando calzados, nadie está comprando ropa, los servicios de imprenta están paralizados. Usted como profesional, abogado, los profesionales independientes, el dentista, el contador público, cuando no esté en su oficina, no tiene los ingresos que son suficientes. Normalmente cuando todos trabajan, siempre hay problemas y van a consultar al abogado, al especialista, al contador, uno va al dentista, etcétera, ¿no? Entonces parece que no se ha tomado en cuenta, sin embargo, tiene usted toda la razón. Le están diciendo, pague usted al contado, o sea, es un fin recaudatorio y le vamos a aplicar un factor. Totalmente de acuerdo, Exactamente. doctor. Yo creo que vamos a pasar al artículo 3 para poder también analizar. Digo, perdón, al Muy artículo bien. 4. Cuatro. Deducción de donaciones a centros hospitalarios de salud en el impuesto sobre las utilidades de empresa. No, no tengo ninguna observación sobre este artículo, estimado licenciado, lo que es de cada quien. Me parece una buena medida, una medida imprescindible, porque estamos hablando no solamente de importación, estamos hablando también de donaciones respecto a este tema de salud, que en este momento no es, digamos, imprescindible o necesario criticar estas medidas. Más bien, pienso yo que hay que mejorarlas. Sin embargo, en muchos de estos aspectos, estimado licenciado, como un punto aparte, es que estos artículos, estas medidas, están modificando de alguna forma las bases imponibles dispuestas por la ley 843 respecto al impuesto, no solamente IUE, también el IVA y el IT. Eso implica que en algún futuro cercano tendrá que elevarse a rango de ley este decreto supremo por la Asamblea Legislativa para que tenga el efecto esperado y que no cause ningún tipo de responsabilidad posterior, ya sea para los funcionarios de impuestos nacionales en el intento de querer cobrar estas medidas que no están legalizadas, o de parte de los propios contribuyentes al querer impugnar o querer inclusive reclamar esta ilegalidad que está incurriendo justamente este decreto supremo por no tener la jerarquía de ley, por, no sé, no me gusta mucho entrar en estos temas, pero son temas políticos también, que gracias a la desidia de la Asamblea Legislativa no se está pudiendo acompañar las medidas tributarias de apoyo al contribuyente en cuanto a la aprobación de leyes.
Claro, doctor. Además, también hay que, si bien este decreto tiene que a largo plazo legalizarse mediante ley, sabemos también que la Asamblea Constituyente en realidad no está trabajando, ¿no? Porque siguen los mismos asambleístas elegidos. Es comprensible, sin embargo, se debe exigir para que mañana pasado no tengamos problemas en el momento de la fiscalización. Totalmente de acuerdo Así que los es. incentivos, es importante incentivar al empresario privado, muy importante especialmente en esta época de la pandemia y que no están generando muchos flujos de caja. Vamos a pasar Muy al bien. artículo 5, estimado doctor. Crédito fiscal del impuesto al valor agregado para profesionales independientes. Creo que es una medida muy acertada y debería totalmente ya en una modificación del decreto de la ley 843 y de la 1606 ya debería oficializarse. Quiero escuchar por favor su opinión sobre este punto. Es un tema muy, pero muy interesante y muy profundo, el tema del crédito fiscal en todas las actividades económicas de nuestro país. En una economía informalizada, desde el ingreso del producto o desde el fabricante o del productor, el paso de diferentes manos que son los comerciantes quienes agregan el valor al producto que están adquiriendo, hasta el consumidor final, mi estimado licenciado, lastimosamente no hay una formalidad en esa cadena de comercio, desde el productor o el importador hasta el consumidor final. Eso hace lastimosamente que haya una discrepancia tan grande entre créditos fiscales y débitos fiscales. Lastimosamente, algunos contribuyentes han incurrido en las faltas de comprar el crédito fiscal, fabricar empresas fantasmas y buscar créditos fiscales para compensar obligaciones o gastos que no tienen el debido respaldo con una factura, pero que son gastos efectivamente cumplidos. En este caso, gastos como, por ejemplo, el tema de salud, educación y otros temas, por ejemplo, alimentos, deberían ser parte de un crédito fiscal obligatorio para todas las actividades económicas y no solamente para profesionales independientes. Este artículo es un buen antecedente para poder empezar a debatir sobre este tema, no de una universalidad de facturas, ¿no? Pero sí de un amplio esquema y una tipicidad en cuanto al descargo obligatorio que tiene que ser aceptado por el fiscalizador y no, digamos, suprima este crédito fiscal de manera recaudatoria y que tenga que estar obligado a aceptarlo de parte de un derecho adquirido del Doctor, contribuyente, estimado licenciado. totalmente de acuerdo con usted, doctor. Está claro eso y en realidad ya hay como antecedentes la resolución normativa de directorio para el sector 19. transporte. Sin embargo, Exacto. el sector transporte no está tan clara la resolución, pero yo creo que esto sí es un avance y lo ideal sería que se eleve a rango de ley. Bueno, mi Así es. estimado doctor, vamos a pasar al artículo 6 para seguir Excelente. avanzando y así nos alcanza el tiempo. Usted sabe que en estas Sí. situaciones estamos contra el tiempo. La Muy bien. base imponible del impuesto a las transacciones, artículo 6 del Decreto Supremo 4198. Otra medida recaudatoria es la oportunidad precisa estos temas de emergencia. No sé si los pensadores de los asesores, qué sé yo, de políticas tributarias del país piensan en el contribuyente o más bien en aprovechar la oportunidad. Primero, ¿por qué es recaudatorio? Porque hablamos del IVA efectivamente pagado. Es decir, si yo quiero que se compense mi IT con el IVA efectivamente pagado de una manera inversa, pues tengo que renunciar a mi crédito fiscal y pagar el IVA. Eso es recaudatorio, eso es atentar contra la economía del contribuyente. Lo que pasa aquí, que me parece que es una buena medida, debería ser no solamente del IVA efectivamente pagado, sino del IVA, aunque sea que esté en planes de pagos o que no se haya pagado, pero se haya declarado. Inclusive el crédito fiscal tendría que considerarse para poder también darle un porcentaje de compensación al IT, como lo conocemos muy bien en el impuesto a las utilidades de las empresas. El IVA efectivamente pagado puede compensar el IT posterior. En este caso se lo está tomando al IVA como una forma también de compensar al IT. Algo muy interesante. Doctor, Modifica las bases imponibles, pero necesitamos una ley que pueda doctor, también una respaldar esta pregunta disposición. con referencia a Adelante, este Lice. punto. ¿Usted se acuerda que durante el gobierno del general Banzer, si no me equivoco,
se dictó una resolución de este tipo y creo que duró un mes, si no me equivoco, o estoy equivocado. Por favor, ¿me puede aclarar ese punto? Sí, efectivamente había estas medidas justamente por el tema de que estábamos ingresando a una etapa en desarrollo del Decreto Supremo 21060, donde efectivamente el IVA tenía que haber controlado el crédito fiscal. El crédito fiscal es algo muy, pero muy grave en nuestro país porque tiene que ver con una formalidad y con un aprovechamiento como derecho adquirido del contribuyente. Entonces, se lo quiere erosionar al crédito fiscal. Siempre se lo ha querido erosionar al crédito fiscal porque es una forma de alivio para el contribuyente, pero también es un escape de recaudación para el Estado. Entonces, mientras menos crédito fiscal exista, mejor para el Estado. Como le digo, esta medida es recaudatoria. Igualmente pasó en anteriores gobiernos. Bueno, doctor, pasar al siguiente punto para seguir avanzando y analizando. Las disposiciones transitorias. En realidad tenemos dos El disposiciones párrafo, transitorias. no, Este, exacto. la disposición transitoria única. Por favor, de acuerdo a su entender, por favor, nos puede hacer una breve explicación. Hablaremos primero del párrafo número 1, mi estimado licenciado, donde, bueno, tenemos que mencionar efectivamente que es un riesgo, un peligro para los funcionarios públicos que son parte tanto de la Autoridad de Impugnaciones Tributarias como también parte de la Autoridad, a la Administración Tributaria, el Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Por qué? Porque todos sus actos, de acuerdo a la ley del procedimiento administrativo, todos los actos de los funcionarios públicos tienen que estar sometidos plenamente a la ley. Y si hablamos de un sometimiento pleno a la ley, pues obviamente tenemos que saber que el Código Tributario establece los plazos por los cuales tanto los contribuyentes como las propias administraciones tributarias y también la propia Autoridad de Impugnaciones Tributarias someten sus actos a la obediencia de lo que establece el Código Tributario en cuanto a la presentación de los recursos y los plazos dentro de estos procedimientos de impugnación. Esto generaría, si es que no está elevado a un rango de ley, generaría una responsabilidad muy grande respecto al derecho que tiene el contribuyente de impugnar y de buscar una justicia tributaria lo más pronta posible. En ese entendido, de acuerdo al primer artículo, mejor dicho, el primer párrafo, tenemos una suspensión aparente, yo pienso que ilegal, de los recursos de alzada, de los plazos para presentar recursos de alzada y los recursos jerárquicos. Ok, y con referente al párrafo 2, yo tengo entendido que a muchos contribuyentes incluso les están llegando algunas notificaciones o algunas cobranzas de su plan de pago. Quería que usted nos aclare si está dentro de este párrafo o requiere de un decreto supremo, una resolución especial para estos casos. Estimado licenciado, esto ya no es un tema para los contribuyentes. Mire, si tenemos una suspensión de una notificación de una resolución determinativa y esta suspensión no está regulada por una ley, porque la ley, de acuerdo a los artículos 89 y adelante del Código Tributario, establecen justamente la legalidad y los requisitos y la interrupción del plazo de prescripción a través de la notificación con una resolución determinativa. ¿Quién va a ser responsable de esa prescripción? Porque yo la voy a solicitar. Si no me notifican una resolución determinativa, en determinado momento, dentro de esta suspensión que ha habido, pues yo tengo derecho a beneficiarme con el tema de la prescripción. ¿Quién va a ser responsable por no notificar o por no emitir una resolución determinativa? Va a ser el funcionario público a cargo, que no tiene una ley que le absuelva de responsabilidad, simplemente tiene un decreto supremo. Esto es realmente peligroso porque inclusive el notificar o emitir una resolución determinativa posterior a un plazo, por ejemplo, de 60 días después de notificar la vista de cargo, pues se omite, por ejemplo, el cobro de intereses. Eso es lo que establece el Código Tributario. ¿Quién va a tener que pagar esos intereses? Va a ser el funcionario público quien no notificó la resolución determinativa dentro de los 60 días posteriores a la notificación de la vista de cargo. Entonces, no sé quién se habrá encargado de este tema. Lastimosamente son medidas provechosas, sí,
pero son medidas peligrosas en el futuro porque tienen efectos jurídicos tanto en detrimento del contribuyente como de los propios funcionarios públicos. Los planes de pagos, los vencimientos de las declaraciones juradas, las órdenes de verificación, las vistas de cargo, las resoluciones Bueno, determinativas, doctor, sancionatorias y otros documentos tienen plazo y responsabilidades, mi estimado licenciado. está clarísimo, doctor. Vamos a pasar de la disposición transitoria única al punto 3 para ir cerrando justamente este análisis que es muy importante para todos los contribuyentes, también para los colegas contadores. Muy importante que lo sepamos entender para no entrar en errores, siempre desde un punto de vista imparcial. Seguramente muchos colegas, tanto sean abogados como auditores, tendrán también su punto de vista. No nos olvidemos que hay una interpretación desde el punto de vista como asesor del contribuyente y contribuyente a la vez, porque nosotros los profesionales somos contribuyentes, aparte de ser asesores. Así es, También así desde el es. punto de vista de los colegas que están apoyando, ya sean abogados, auditores, apoyando al Estado en la Al elaboración Estado. pues, de estas leyes y de esta normativa. Sin embargo, vamos a pedir también la entrevista tal vez a alguien que esté elaborando estas leyes o estos decretos supremos para tener también su opinión desde su punto de vista. Doctor, para cerrar, me gustaría saber sobre el punto 3, el cómputo de plazos. Que se van a iniciar automáticamente al día siguiente hábil del levantamiento de la declaración de la emergencia sanitaria. Este punto tal vez aplicará inclusive, me imagino que aplica para lo que son los vencimientos mensuales, IVA, impuesto a las transacciones que vencieron en el 13, que muchos colegas y especialmente contribuyentes andaban preocupados. Nosotros, tanto los abogados como los contadores, somos en realidad en lo que es materia tributaria del contribuyente, su mano derecha. Inclusive le llega una notificación a las 12 de la noche y nos llaman porque los hemos acostumbrado a eso, ya viven, lamentablemente durante 14 años han vivido en zozobra, ¿no? Y lo que Que no te queremos horrorizo. a partir de esta gestión se le dé esa tranquilidad, que Impuestos Nacionales evite mandar correos a las 12 de la noche, 1 de la mañana, porque ahora con el WhatsApp o con el teléfono que tiene pues, la recepción de correos, pues uno a veces está en un evento y abre y se asusta, ¿no? Entonces, por Así favor, nos es. aclara este punto, mi estimado doctor. Muy bien, muchas gracias, mi estimado licenciado. Para terminar, tengo que también solicitar y espero que las autoridades nacionales estén viendo estos videos, estos apoyos que hacemos, digamos, sugerencias, consejos. En materia de juzgados, en materia del procedimiento judicial tributario, que es el contencioso tributario establecido en la ley 1340, tampoco tenemos una clarificación respecto a la suspensión de plazos. Efectivamente, los decretos supremos han suspendido todo tipo de actividad pública o privada desde el 22 de marzo hasta el 15 de abril. Y es dentro de ese periodo donde se suspenderían automáticamente, en base a esa normativa, todas las obligaciones tributarias, plazos, procedimientos y obviamente toda la actividad pública y privada que establece nuestra normativa y nuestra regulación nacional. En ese sentido, pues tendríamos que ver si es que el 15 de abril tendrá que ser efectivamente un plazo final, pues tal vez tengamos que suspender un poco más. Sin embargo, mi estimado licenciado, la última, digamos, exhortación que podemos hacer a los miembros de las autoridades de Estado en cuanto al tema tributario es que en lo más pronto posible aduanas, impuestos, municipios normativicen estos decretos supremos. Este decreto supremo 4198 tiene que ser reglamentado internamente en sus diferentes jurisdicciones y competencias para darle certeza al contribuyente y estar tranquilos y no estar más estresados con este tema de la enfermedad, con este tema del encierro, con este tema de la cuarentena, mi estimado licenciado. Por salud de todos, creo que la salud económica también es importante y estamos aquí como asesores independientes, sin ningún tipo de condicionamiento, sin ningún tipo de interés económico, de ningún tipo, Doctor, solamente sí, en doctor, ayudar. totalmente de Estamos listos acuerdo. para aquello. Doctor, totalmente de acuerdo. Además, no nos olvidemos que el contribuyente, si bien nosotros como profesionales entendemos que esto está claro, sin embargo, el contribuyente espera para respaldarse por los problemas que tuvo una resolución normativa de directorio, ya sea del SIN, de la aduana.
Entonces, consideramos que sí es importante que se oficialice mediante resoluciones normativas de directorio. Yo, mi estimado doctor, quedo muy agradecido por su participación, un análisis muy importante referente al Decreto Supremo 4198, además de comprometerle para la siguiente, en previa coordinación interna, sobre su cuadro de cómputo de la prescripción. Yo creo que va a ser importante que nos explique. El día lunes le vamos a estar invitando a una reunión nuevamente para poder, más que todo, es una contribución gratuita que usted hace y se le felicita a todos los contribuyentes y a todos los colegas, ya sean auditores, abogados. Creo que es por responsabilidad social más que todo y creo que ese hecho se debe aplaudir. Le agradecemos, mi estimado doctor, y esperamos estar el día lunes con usted nuevamente para analizar sobre el cuadro de prescripción que usted lo ha lanzado mediante las redes sociales. Hasta nuevo contacto y gracias, que Dios lo bendiga y por favor todos quédense en casa, cumplan la normativa, no nos enfermemos, ayudemos a nuestra familia y ayudemos a la familia de los demás, que la salud es muy importante. Gracias. A usted las gracias, Licen, y hasta la próxima.